Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Continuamos con la tabla periódica de los elementos, específicamente la tabla periódica moderna. A continuación, elementos representativos. Bien, el objetivo será explicar las propiedades de los elementos más representativos del sistema periódico, observando cómo varían las propiedades periódicas más importantes. Bien, los elementos de un mismo periodo tienen sus electrones más internos ordenados como el gas noble del periodo anterior, entre corchetes, seguido de la configuración electrónica de los electrones de valencia. Por ejemplo, a la configuración electrónica del hierro, que es el elemento atómico con número atómico 26, es un elemento del periodo 4, tiene esta distribución electrónica que vemos aquí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, seguimos el diagrama de la lluvia. La podemos escribir de manera simplificada como argón entre corchetes 4s2, 3d6, las últimas dos. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos todos estos primeros términos de la distribución electrónica, 1, 2, 3, 4, 5, corresponden a la distribución electrónica que tendrían si nos ubicamos en el grupo 3, que estamos aquí, ¿ya? Entonces, si vamos creciendo en número atómico, vamos a pasar del sodio al magnesio, después al aluminio, al silicio, para completar hasta llegar al argón. Si nosotros continuamos a la fila de más abajo, que es donde está el hierro, habremos pasado primero por toda esta fila. Entonces, fíjense en algo. Esta notación de distribución electrónica se llama simplificada o kernel, ¿ya? Y uno lo que hace es ubicar la distribución electrónica de esta manera. Ya voy a explicar en una tabla periódica más adelante. Los elementos de un periodo determinado se caracterizan por tener electrones del mismo nivel más externo, que es precisamente el número que se designa a cada periodo. Entonces, fíjense ustedes, dice aquí, así los elementos del periodo 1 tienen electrones solo en el nivel 1, fila 1, ¿no? Los del periodo 2 solo tienen electrones ocupados hasta el nivel 2, y los del tercer periodo hasta el nivel 3, Entonces, si observamos aquí en la tabla periódica, por ejemplo, si yo quiero la distribución electrónica del sodio, vean dónde está el sodio, está en el tercer periodo, yo coloco entre corchetas neón, que es el gas noble que está detrás, y sigo con la distribución electrónica para completar el sodio, que sería 3s1. Si es con el magnesio, sería entre paréntesis neón 3s2, porque tendría un electrón más. Cada vez que yo me muevo uno para acá, me muevo un electrón más. Cada vez que yo me muevo de un periodo a otro en una misma línea, me muevo un electrón más, porque el número atómico va creciendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿se dan cuenta? Cuando yo tengo un elemento en el tercer periodo, como por ejemplo el magnesio, él tiene 12. ¿Cuántos protones y electrones tiene? Tiene todos los que están arriba de él, ¿verdad? Todos los del primer y segundo periodo, más el que viene del sodio y él. Entonces yo puedo escribir simplificadamente esto. Yo puedo decir, al colocar entre corchetes neón, significa que la distribución electrónica del sodio abarca los mismos electrones de todos los elementos del segundo periodo más él. Si yo fuera a escribir la del aluminio, yo tendría que hacer la distribución electrónica, yo diría neón, y continúo, que es la que está anterior, y continúo con la distribución electrónica situando todos los electrones que le faltan y niveles que le faltan, completando los electrones, pasando de 2 a 1, hasta tener el 3. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos en ese periodo. Si te das cuenta, todos tienen entre paréntesis neón, 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 y voy completando la distribución electrónica hasta llegar al próximo gas noble, que es el argón. Cuando llego al argón me doy cuenta que se completa el 3s2 y el 3p6. Entonces, esta es la notación kernel de distribuciones electrónicas. Cuando yo agrupo según el gas noble anterior y completo, es una forma abreviada de escribir la distribución electrónica. Es lo que te quería mostrar en esta diapositiva. Tenemos la familia de elementos químicos. Grupos. Los elementos de un mismo grupo representan o presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo. De hecho, creo que en la clase anterior lo vimos. O capa de valencia. Por ello, con algunas excepciones, presentan propiedades químicas similares. Los grupos se designan con los correlativos del 1 al 18. Antes usaban números romanos, hoy en día es del 1 al 18. Los elementos metálicos se sitúan en los grupos 1 y 2. Los de transición ocupan del 3 al 12. Los no metales y semimetales ocupan del 13 al 17, y los gases nobles del grupo 18, columnas, ¿ok? Los grupos 1, 2
y del 13 al 18 están constituidos por los elementos que conocemos como elementos representativos, los que son el objetivo de hoy. Los elementos del 1 y 2 y del 13 al 18, los representativos. Vamos a ver mejor lo siguiente. Los metales ligeros están en las columnas, está el número de columnas 2, primera columna, 2, segunda columna. Orbital del electrón diferenciador, 2, capacidad de subnivel, 2 electrones. Y así vienen los no metales, los semimetales, los gases nobles, los de transición y los de transición interna. Esta es la forma en cómo se relaciona el número de columnas con el número de electrones. El número de las columnas con el número de electrones, ¿ok? Es una propiedad que podemos ver en la tabla periódica. Recordamos, grupos del 1 al 18, mira cómo está ordenado. Filas del 1 al 7, aquí están en números romanos. Bien, entonces ubicamos los elementos representativos. Los representativos son los metales alcalinos, los que van aquí. Los metales alcalino térreos, los que están aquí en sombreadito rosado. Este que está gris es el hidrógeno, ese no es un metal. Tenemos los metales alcalino térreos, como dije, en la segunda columna. Los metales puros, estos que están aquí, los que van en esta parte de la tabla periódica. Los metaloides son los que están sobre él y tienen ese comportamiento dual. Los no metales, que son los que están en los cuadritos azules como tal, y los gases nobles, los que no se meten con nadie porque su configuración electrónica es completita, es estable. Los no representativos son los que quedan dentro de la tabla en colores, los que están en los renglones amarillos. Propiedades físicas y químicas de los metales. Hay muchas de las físicas, tienen brillo metálico, son de consistencia dura, presentan tenacidad, es decir, ofrecen resistencia a romperse, son maleables, ya que se dejan hacer láminas sin romperse, maleables que se manejan con facilidad y no se rompen, como el zinc y el cobre. Poseen buena conductividad calorífica y de corriente también, ya que absorben y conducen. Permiten el paso de la corriente, en su mayoría poseen altas densidades, se funden a elevadas temperaturas, eso sí, porque tienen enlaces iónicos, después vamos a ver eso. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en estado líquido, ojo, y es muy tóxico además. Propiedades químicas, son reactivos, especialmente con los halógenos, debido a la capacidad que tienen de perder electrones, se caracterizan por formar óxidos, sales e hidróxidos con enlace tipo iónico. Reaccionan con oxígeno, formando óxidos, forman hidróxido y ocurre cuando un metal alcalino reacciona con agua. Un metal reacciona con ácido y libera gas hidrógeno y se forman sales. Este tipo de reacciones son explosivas, por lo que se debe tener mucho cuidado. Y los no metales, las físicas, pues carecen de brillo, son malos conductores de electricidad, no son para nada maleables ni dúctiles, son contrarios a los metales y funden a bajas temperaturas. Son gases a temperatura ambiente como el hidrógeno molecular H2, el dinitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, y se encuentran agrupados en átomos de 2 en 2. Bien, se encuentran en estado líquido y el yodo, por ejemplo, a pesar de estar en estado sólido, es volátil, eso sí. Los otros no metales son sólidos duros, como el diamante, o blandos, como el azufre. Interesante. Entre sus propiedades químicas, presentan características de no ceder electrones, reaccionan entre sí con los metales. Algunos de estos elementos representan formas alotrópicas como el carbono, selenio, fósforo y azufre. Poseen moléculas formadas por 2 o más átomos de carbono, se ionizan, además los halógenos y el oxígeno son más activos. Y los gases nobles, que son la última columna, se caracterizan porque tienen su configuración electrónica completa, no reaccionan con nadie, son inertes, por eso son nobles, no se meten con nadie. Tienen una lista de características, te invito a que la leas. Tenemos los elementos de transición a los grupos de familias B, que se caracterizan por tener orbitales llenos o semillenos, es decir, a medida que aumenta el número atómico, los electrones van de un nivel inferior en lugar de ir a un nivel externo. Estos grupos se ubican en el centro de la tabla periódica. Por lo general son de tipo metal con alto punto de fusión, se caracterizan por ser estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento. Bien, aquí tenemos la clasificación en lantánidos y actínidos, por favor lee estas características. Que sea de provecho, esto es teoría que te voy a preguntar en el parcial, ya tendremos algunos cuestionarios para que puedas repasar. Que sea de provecho la clase.